Visitamos esta tarde en directo en Llanes. Cecilia Iglesias, buenas tardes. Y ojo, buenas tardes, María Blanco, buenas tardes a todos, que vamos a poneros el listón muy alto esta tarde, porque fíjate, de esta afición que vais a ver por aquí, por las maquetas, por las réplicas, todo lo que veis hecho absolutamente con manitas, con estas no, impresionante, por supuesto. A esto que vamos a ver. Inauguramos, María Blanco, que estoy de los nervios, la temporada de belenes monumentales en Conexión Asturias. Y ojo, porque a este no le falta detalle, y no le falta detalle asturiano. Os doy dos claves. Una, es efímero. Luego os cuento por qué y vais a alucinar. Y dos, señor Abad de Covadonga, que está usted ahí metidín. Tenemos un mensaje para usted que le vamos a hacer llegar esta tarde, con todos los honores y con todos los respetos. Será, como siempre, aquí, en Conexión Asturias. Verás, verás. Madre mía, qué lío. Y ahora despacito, que vamos a Niembru a ver un Belén monumental con mensaje incluido para el señor Abad de Covadonga. Digo todo esto así despacín porque casi me está dando hasta susto, Cecilia. Palabras mayores, ojito, Total. palabras mayores, pero es normal de un artista que os voy a presentar ahora mismo porque esto os lo enseñábamos antes, pero queremos volver a hacerlo, esas maquetas que tiene absolutamente todo, algunas que ya no tiene, asturianas, vascas, gallegas, en fin, todo lo que os imaginéis. Y al frente de todo eso está Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un bilbaíno afincado en Niembro, bienvenido, por favor, y que se quede por mucho tiempo, porque si nos va a deleitar cada Navidad con un Belén como este, ya merece la pena, ¿eh? Bueno, eso esperemos. Este año, Belén Astur, porque la afición por los belenes ya le viene desde pequeño. Sí, sí, desde crío. Y desde crío, bueno, hacía sus cosas, luego empezó a tener esa cosa... Espera, que tenemos ahí, eso, oye, un sensor, por si notáis cambios de luz, y que hay un sensor aquí de luz, María. Vale. Empezó a hacer esa afición, como digo, empezó con esa afición a hacer ya belenes más grandes como los que vemos. Belenes que empezabas a montar más o menos cuando quitabas el del año. A últimos de enero empezaba ya para el siguiente de Navidad. Pero este que estamos viendo, el de este año, que yo decía que son efímeros, luego os cuento por qué, en agosto así empezaste a hacerlo. En agosto empecé con la cueva, que era lo único que pensaba hacer, pero luego la cabeza se me calienta y tiro de la cuerda. Y bien que se le calentó, porque fíjate, María, bueno, estáis viendo, bueno, ahí está el misterio, que es al final, bueno, lo que todos andamos buscando, y el toque asturiano, que yo creo que lo veis desde el que echa el culín hasta el que toca la gaita, Luis. Igual, Está y todo. el tambor también. Todo, absolutamente todo lo que estáis viendo, María, hecho por él. Vamos a seguir caminando, seguimos a los gaiterucos, tenemos uno incluso que hizo parada para sus necesidades, Luis, que tal el camino y el largo hasta el portal. Sí, bueno, las necesidades, estaba mirando al otro niño que está en el río, que estaba haciendo pipí, y ese se salió de la ruta de los gaiteros y se quedó mirando. Con vistas al puente de Cangas de Onís. O al niño, no lo sé. No lo sabemos, pero buenas vistas tienen. Sí, sí. Está representado absolutamente todo, los animales que veis, todo hecho por él. Y María, mira, voy a hacértelo aquí. Pero desde Belén, agosto ven está conmigo aquí. Bueno, aparte del agua, el recorrido, el circuito de agua. Sí, menos de en agosto 4 meses. empezó, pero a hacerlo, no a montarlo, ni a hacerlo todo lo menos que de ves. 4 Mira meses. cómo suena. Ay, madre. ¿Escuches? Sí, macizo. Que normalmente, que yo era lo que decía Luis, digo, normalmente los que estoy acostumbrada a ver pues son con otro tipo de materiales, papel, por spam. Tú vas al yeso, vas a lo... Sí, a lo sólido. antiguo, esto es lo antiguo. Ahora se usa el por spam, pero hay que darle una pasta Sí. y entonces pues da más trabajo. También os digo que así da el realismo que da cuando de verdad lo veis de cerca. Sí. Los árboles, todo, absolutamente todo natural, hecho por él. Y decía yo, efímero, que ahí también va lo de los materiales. Le digo yo a Luis antes de empezar el directo, oye Luis, ¿y luego dónde lo recoges? Tendrás un montón de cosas. Y dime él, martillo. Sí, martillo, porque no tengo dónde guardarlo y entonces pues hay que deshacerse de él. Si hay alguno que le interese comprarlo, pues lo vendería. Eso queremos decir. Si no, esto, cuando pase la Navidad, María, mira, eso podríamos venir también a grabarlo, porque a martillazos se destruye el Belén y es totalmente único. Eso sí que lo puedes decir, que son belenes únicos. Único es. No, otro igual que este no va a haber, a no ser que lo copien de aquí a ahora.
Bueno, yo creo que lo de copiar va a ser más difícil. Lo dicho, si alguien está interesado en alguna de las partes, pues puede hablar con Luis perfectamente. Bien, vamos a Covadonga. La réplica me parece maravillosa. Solo falta que los que vengamos te echemos también alguna monedina para tener buena suerte. Bueno, tiene monedas. Tiene monedas. Lo que pasa es que cuando cae el chorrón, el agua se enturbia. Vale, porque antes es lo que hay ahora. Está turbia el agua por el chorrón que cae. Cuando se para el invento, pues se aclara el agua. Entonces sí, hay monedas. Es que no, Lupillo, que no hay falta ningún detalle. Las he echado yo, monedillas de estas Sí. Sí, pero sí tiene, sí. Y al mensaje que tenemos, porque veíamos, os enseñábamos a la Abad de Covadonga, porque Luis, tienes una ilusión. Bueno, tengo... Bueno, entre comillas, ¿eh? Sí, tengo una... Pero queremos pedir... Tengo una ilusión de que vendría a la Abad a verlo. Claro. Sí, tengo Hombre, ya bendecirlo ya de paso, igual lo indulta. Luis, y no lo tenemos que dar martillazo. No lo sé, no creo, tanto como eso no lo sé. Pero bueno. Oye, nunca se sabe, igual esa réplica y el Abad acaben en Covadonga y no acaben a martillazos. Que no se preocuparía que le cogía y le quitaba yo de ahí adentro a la hora de dar el martillazo. Sí, el indulto el Abad por lo menos lo tiene. Sí. Que sepa que está invitado desde aquí, que sabemos que es amigo del programa, que puede venir aquí a Niembro, igual que si alguien que pase por aquí, que se deje caer por Niembro, por supuesto, si tú estás cerca, estás dispuesto a enseñarle y a contarle todos los detalles del Belén. Sí, lo puede ver las personas que quieran, que yo estoy dispuesto a enseñarlo, pues todo lo que quieran y saber cómo se hace o lo que sea. Es que es impresionante. La verdad que es una gozada, María. Yo no sé si viste alguna cosa favorita, porque yo te voy a decir la mía. Si viste algún detalle favorito, estás a tiempo de decirlo y a lo mejor conseguimos también el indulto. Dime. No, es más general, porque a mí me gusta cómo ha hecho el tratamiento de los árboles y de jugar con los colores de los verdes y de los no verdes en las ramas de los árboles. Mira, María, la que es muy delicado le encanta el juego que haces con lo verde, con lo natural de todos los árboles, la combinación de flores y todo, que te felicita porque le parece que está muy, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Que conste que está absolutamente bien. Gracias, Luis. Nos vemos... Bueno, iba a decirte pronto y voy a pensar lo de venir a grabar cómo lo destruimos, ¿eh? Vale. Sí. Ojalá alguien lo salve, ¿eh? Pero estáis invitados, si no es así, estáis invitados. Lo sabemos, que la verdad que da gusto. Un placer. Y mira, te enseño mi escena favorita y ya aprovecho para pedir deseos para el 2021, porque esto ya se abrió la veda, digo yo, ¿no? Con Sí, tú dale. navideño yo ya empiezo a pedir. Sí. Lo básico ya sabemos todos lo que pedimos. Bueno, pues yo pido una fiesta Prau, como esta que tiene aquí monta María Blanco. Salud, dinero, amor y una fiesta Prau. Una fiesta Prau, por Dios. Una light, aunque sea, eso es. A mí, por ahí empiezo. Gracias, Cecilia. Lo dejamos aquí disfrutando. Qué imagen más bonita y qué gran trabajo. Hasta luego.